Revisamos la situación actual del país. Autoridades cierran playas bajo la advertencia de que no son vacaciones y multarán a quienes quieran poner los pies en la arena. Ibuprofeno, acetaminofén y otros medicamentos comunes. Surgen dudas sobre cuáles se deben tomar en estos días. El proceso de la comida debe garantizar medidas extremas de higiene. Le explicamos lo que debe hacer con los alimentos. En las casas y en las calles, todos los ciudadanos tienen distintas formas de cuidarse y prevenir. Le mostramos lo que hace. Inicie su semana con información actualizada. Quédese con nosotros. Gracias por iniciar su mañana con nosotros y justamente esa pantalla es nuestra pregunta del día. ¿En qué momento epidemiológico estamos a nivel nacional? Hoy nos acompaña el doctor Jorge Espitaleta. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Este va a ser nuestro enfoque, doctor. Ahora, el comportamiento del costarricense tiene que ver directamente con este momento epidemiológico que estamos viviendo, doctor, con la duración. Por supuesto, yo creo que no tenemos que preocuparnos por cuántas semanas vamos a estar bajo la influencia del COVID-19. Es más, probablemente si uno lo ve de una perspectiva buena, entre más semanas tengamos, mejor respuesta a los servicios de salud. Entonces, definitivamente el comportamiento de todos nosotros, lo cual implica, si no necesito hacer nada fuera de mi casa, me mantengo en casa, es imprescindible para poder controlar esto. Y epidemiológicamente estamos empezando esta pandemia en la parte nuestra. Tenemos casos que habíamos dicho que tampoco había que empezar a asustarse, que iban a avanzar, cada día íbamos a tener probablemente un poco más, porque la relación es habitual. Se supone que por cada caso diagnosticado entre 2 y 3 personas podrían ser contagiadas, entonces esto va a hacer que los casos normalmente se multipliquen. Entonces, seguir las recomendaciones de aislamiento y o cuarentena, dependiendo de lo que nos corresponda, es de vital importancia. Ahora, doctor, ¿cuáles son los conglomerados y el comportamiento del COVID-19 en nuestro país? Ok, bueno, tenemos algunos datos que son importantes. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos... Tenemos aquí el conglomerado de los pacientes que tenemos, siguen 134, los mismos 2 fallecidos, gracias a Dios, que ya fueron reportados desde la semana pasada. De hecho, pues las buenas noticias es que tenemos menos pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, hay solo 2 pacientes. Una de las pacientes, como ya vieron, el sábado pasado se logró ingresar hacia su hogar, manteniendo obviamente medidas de control y cuarentena. Entonces tenemos realmente menos pacientes en este momento internados, que es lo que esperamos. Y ya, como pueden ver, tenemos una relación que antes lo decíamos que era eminentemente mayor en hombres que en mujeres. Al principio, cuando empezamos a hablar, teníamos una relación un poco invertida, pero estos casos van a seguir definitivamente aumentándose. No hay que asustarse, la idea es que estos casos se aumenten. Entre más tiempo logremos extender esto, más vamos a aplanar la curva, que es la famosa curva que tanto hemos hablado todos los días. Cuando habla de extender esto, doctor, ¿a qué se refiere? A semanas, a tiempo. Cuando vemos esta curva, que es algo que a veces uno dice, vamos muy rápido y vamos subiendo muy rápido, realmente es porque tenemos un eje aquí en la Y que estamos midiendo, que tenemos muy pocos números. Estos son 100 casos. Si esto lo hiciéramos por 100.000 habitantes, obviamente tendríamos una curva que iría un poco así. Lo que tenemos que hacer es que, si ven, empezamos 6 de marzo, 23 de marzo, tenemos menos de 20 días. Lo que tenemos que hacer es que esta curva se logre aplanar en algún momento y se extienda en el periodo de tiempo. Entonces necesitamos definitivamente hacer que esto se comporte de una manera. Si tenemos ejes de la Y, que se comporte de esta manera. Va a haber un punto en que queremos llegar a la meseta y que esa meseta dure mucho, que no hagamos subidas importantes en un periodo agudo de tiempo. Y esto básicamente porque ya lo hemos dicho, o sea, nos vamos a infectar, probablemente todos nosotros vamos a estar en contacto en algún momento con COVID-19, pero lo que tenemos que dar es tiempo de respuesta a los servicios de salud.
Doctor, de la cantidad de casos, 134 si no me equivoco, 120 son adultos. ¿A qué se debe que haya un mayor contagio en las personas adultas? No se sabe, mayor contagio obviamente porque probablemente tal vez los niños puedan ser portadores asintomáticos y eso es un poco de lo que se está hablando. A los niños, lo visto hasta ese momento, en donde ya llevan mucha más experiencia, hablemos de China, hablemos de Italia, de España, inclusive Estados Unidos, los niños parecen no infectarse tan fácilmente, pueden ser portadores asintomáticos, les va muy bien, entonces obviamente los que manifestamos más la enfermedad somos los adultos. Entonces por eso la recomendación de estemos preocupados de nuestros abuelitos, estemos preocupados de nuestros padres, pero no hagamos muchas visitas, es muy importante. O sea, gracias a Dios, ahora tenemos redes sociales, WhatsApp, maneras de comunicarnos, videollamadas, para poder saber cómo estamos, pero no llevemos niños donde adultos mayores, que simplemente los niños ya sabemos que les va muy bien, que pueden no tener infección manifiesta y pueden transmitir la enfermedad a alguien que sea susceptible. Doctor, hablemos de ese periodo de incubación. ¿Qué tanto me puedo o puedo yo ser portador, infectar a los demás y de cuánto tiempo estamos hablando? El periodo normal que seguimos hablando es de 14 días, o sea, tenemos 14 días en el cual puedo estar yo incubando el virus y sí, definitivamente yo durante este periodo puedo contagiar a otras personas. Es precisamente por eso que se hacen algunas de los cuidados epidemiológicos. Cuando una persona, si yo soy el que estoy afectado, estoy positivo, tienen que contar de aquí para atrás 14 días y buscar los contactos que yo tuve durante ese periodo, porque esas personas podrían tener la enfermedad. ¿Okay? Entonces, eso es importante. En el momento que a mí me diagnostican, son 14 días hacia atrás que tengo que buscar los contactos y ese es parte del perfil epidemiológico que hace el Ministerio de Salud, buscar esas personas para ver si están asintomáticas, sintomáticas, para ver si ameritan o no ameritan realización de pruebas, pero por lo menos para girarles una orden sanitaria para que se queden en cuarentena en su casa. Doctor, 7 casos de adultos mayores son los que están reportados hasta el momento. Comparado con esos 134 en totalidad, ¿cómo estamos a nivel país? Muy poco y eso es bueno. Realmente lo que quiere decir es que estamos protegiendo a la población que es más susceptible de tener esta enfermedad y de tenerla de manera grave. Entonces, realmente eso es muy bueno, habla bien de las medidas que está tomando nuestro gobierno para proteger a la población. Esperemos que se siga comportando, porque en general lo que se ha visto es que en las personas adultas jóvenes la infección podría ser muy leve, pasar de manera rápida como una gripe habitual sin ninguna otra molestia, mientras que en los adultos mayores o las personas que tienen algunas de las patologías que hemos enumerado anteriormente, pues sí puede dar mucho mayor riesgo. ¿En qué caso un niño asintomático podría contagiar a su abuelito, por ejemplo, doctor, o a un adulto mayor en general? Si este niño, y por eso fue importante lo que se hizo al inicio en las escuelas, lo que se hace de que se mantengan en casa los niños sin tener contacto externo, no recibir visitas, porque este niño simplemente por haber estado en contacto con el virus puede hacerse portador y puede transmitirlo en cualquier momento. Obviamente, entre más tiempo, por ejemplo, si nuestros niños ya sabemos que tienen 10 días, 11 días a hoy de estar en casa y no han tenido ningún contacto externo y nosotros no estamos saliendo a tener contacto externo como padres, pues obviamente la posibilidad de que estos niños se vuelvan transmisores va disminuyendo conforme pasa el tiempo, pero realmente pueden estar asintomáticos y eso es muy importante decirlo. Los niños o los adultos podemos estar asintomáticos y aún así podemos transmitir el virus. Entonces, lo del distanciamiento social sigue siendo válido, o sea, no reuniones, estar a una distancia aproximada de 1,5 metros, que es lo que se ha denominado como una distancia segura, es importante. A veces vemos filas en los supermercados, filas en algún lado, entonces tenemos que tener nosotros en mente de que dejemos el espacio suficiente con la siguiente persona para evitar precisamente ser nosotros los que llevemos al final de cuentas a nuestra casa la enfermedad. Doctor, vamos a hacer contacto con Ítalo Marenco, ya casi regresamos, pero vamos con él. Adelante, Ítalo.
Gracias, Verónica. Me encuentro exactamente en la torre número 2 del Hospital Cima, en Escazú. Y es que estamos en tiempo de vientos, estamos en tiempo de moquillos, que también le duelen la garganta, pero es importante descifrar cuándo es rinitis y cuándo realmente es coronavirus. Pasemos, compañeros, estamos con el doctor Carlos Quiroz. Permiso, estamos con el doctor, el otorrinolaringólogo. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Lo saludo con el codo y le respeto siempre el 1,5 metros. Doctor, ¿cuándo es rinitis y cuándo puede ser coronavirus? Bueno, la rinitis generalmente se refiere más a síntomas puramente nasales, picazón, estornudadera, congestión nasal, síntomas muy, muy nasales. El coronavirus, lo malo es que si bien inicialmente pueden dar síntomas muy, muy similares, y esa es parte de la complicación, con el tiempo el coronavirus da síntomas sistémicos, dolor de cuerpo, fiebre alta y lo más importante, dificultad para respirar y cansancio, y esas últimas cosas no las da la rinitis. Doctor, entre tanto alcohol en gel, entre tanto spray, uno empieza a moquear y empieza a tener síntomas y uno dice, a la puchica, ¿será que estoy irritado o es coronavirus? Efectivamente, eso es como contradictorio y muy válido. Primero, recordarles que está claramente definido que lo más útil es el agua y el jabón, porque ese es un virus muy, muy débil ante el jabón y eso destruye las proteínas que hace que se peguen al cuerpo. El alcohol en gel es la segunda opción, es correcto. Los aerosoles no hay que abusar de ellos. La mayoría de aerosoles son para limpiar instrumental, para limpiar muebles, no es para aplicárselo. Y efectivamente, el abuso de los aerosoles puede hacer que el rinítico empeore sus síntomas y haga la mala maña de ir a rascarse los ojos, ir a rascarse la cara, que es una de las cosas que tanto nos hemos dicho que hay que evitar. ¿Cuál es el uso conmedido del gel, doctor? Porque nos están reportando mucha gente con alergia y usted que trabaja en el Hospital Calderón Guardia, le ha llegado mucha gente también. Sí, la alergia es un tema de todos los días para los otorrinos de cualquier parte del mundo y le repito, el problema es que inicialmente pueden ser confundidos con síntomas de coronavirus. Me gustaría destacar aquí que en los últimos días han salido claros reportes de que la pérdida del olfato, pacientes que pierden el olfato sin síntomas de congestión nasal, sin síntomas de mucosidad, puede ser un signo temprano de coronavirus. Quería agregarles eso. Eso es importante. Sí, eso es una idea muy importante, es otro tip de una alerta temprana. El paciente que se siente bien y súbitamente pierde el olfato, no se sabe bien cuál es el mecanismo, se sabe que es porque el virus le encantan las células de la mucosa nasal, pero es un signo de alerta que la población tiene que saberlo. Como hablábamos, todo lo que son los aerosoles, no hay que abusar de los aerosoles. La mayoría son irritantes, así que la mejor opción es el gel y no tanto también el alcohol en agua. El alcohol líquido es perfectamente útil. La gente está enloquecida por el gel. El alcohol líquido es perfectamente útil. Que pueda haber algún grado de dermatitis es probable, pero los aerosoles, no voy a mencionar marcas que se usan, es aún más chance que haya irritación en manos. Ahora, doctor, población de riesgo, los asmáticos están pasándola muy mal. ¿Qué recomendación para ellos? Asmáticos, todos sabemos, pacientes de más de 60 años, pacientes con hipertensión, con cardiopatía, con diabetes y asma y EPOC. La principal recomendación para ellos siempre ha sido mantener sus tratamientos, por nada del mundo descuidar sus tratamientos, por nada del mundo, y las medidas de distanciamiento social que ya han sido comentadas. Doctor, si caigo en una crisis y tengo que ir a donde el otorrinolaringólogo a que me revise cómo se protege el paciente y cómo se protege el doctor. Bueno, para eso nosotros los otorrinos tenemos una situación diferente. Es imposible mantener el 1,5 metros de distancia que tanto se ha recomendado. Por eso es que ahora, sobre todo si el paciente tiene algún síntoma de vía respiratoria superior, otra cosa es que el paciente venga por un dolor de oído, tenemos que utilizar ahora todo nuestro equipo de guantes, de gafas protectoras y de los diferentes tipos de cubrebocas. Todo eso es lo que estamos usando, sobre todo si el paciente viene con síntomas sugerentes. Les recuerdo que para el paciente normal el uso de mascarillas no es tan necesario, el virus no flota en el aire, entonces esto lo usamos sobre todo los médicos por el hecho de que sí es uno y otro paciente que nos toca estar en contacto cercano. Para la población normal es mejor el uso de guantes, es mejor la desinfección de manos y el uso de mascarillas en realidad no toma tanta relevancia. Los odontólogos, los otorrinos tienen que estar muy cerca, doctor. Ustedes también están teniendo previsiones. Desgraciadamente hay amplios reportes de que otorrinos, oftalmólogos y odontólogos somos los especialistas que por la cercanía con la cara del paciente corremos más riesgo. De ahí que ahora somos muy, muy estrictos con las medidas que acabamos de mostrarles. Doctor, importante, usted como otorrino no se toque la nariz, no se toque la cara, no se toque la boca y no se toque los ojos. Efectivamente, y a todos nos ha costado, Hay gente que dice que el uso de
mascarilla, por ejemplo, puede empeorar eso porque usted se le está acomodando. Hay otra gente que dice que tener la mascarilla nos recuerda, es un recordatorio de no tocarnos la cara. Sí, por supuesto, y si la población lo tiene que hacer, los médicos con mayor razón tenemos que evitar el contacto de manos. Doctor, estamos en un clima frío donde uno dice, le pega el chiflón desde la mañana y uno empieza a moquear. ¿Cómo hace, doctor, para no tocarse la nariz? Tocarse la nariz, como todo rinítico, al igual que hablamos hace un rato con los asmáticos, como todo rinítico, lo importante es mantener su tratamiento, ¿verdad? Llámese antialérgicos tomados, llámese esteroides nasales. Lo de tocarnos la cara no deja de ser, disculpa la palabra, una maña, ¿verdad? Y no hay tratamiento, eso es entrenarnos para evitar tocarnos, rascarnos los ojos, etc. Doctor, usted que trabaja en el Calderón Guardia, ¿ha llegado mucha gente a su consulta? La consulta de otorrino en ese momento está cerrada, solo se están viendo emergencias. Y eso es sumamente válido porque todos los recursos en los hospitales se han suspendido cirugías selectivas en la Caja del Seguro Social, se ha suspendido la consulta externa para solo ver emergencias, para que todos los recursos se contengan en caso de que la situación aquí empeore. Doctor, es importante decirle que también la gota media es la que a uno lo infecta, no es que está en el aire. Eso es un tema importantísimo, por eso es que hablamos hace un rato que la mascarilla para la población normal no es realmente necesaria. El virus es un virus grande, es un virus pesado, a diferencia del virus del sarampión que vuela 10 metros, el virus del coronavirus que nos afecta actualmente vuela a 1,5 metros y ahí sale la distancia de 1,5 metros que recomiendan las autoridades. Entonces sí, uno sí puede salir al aire. Lo más importante es no tocar objetos porque ese coronavirus sí puede quedar en la baranda de la pasadera, en la hamaca, en la silla del parque. Eso es lo que hay que evitar, tocarlos, y si así es, ya los famosos protocolos de lavado de manos. Doctor, más o menos cuando uno viene al otorrino, ¿qué máquinas utiliza usted para revisarlo a uno? Tal vez si lo podemos ver con la paciente. Ok, con Laure, lo que usamos casi siempre es, obviamente, con guantes, que no lo voy a poner en este momento. Usamos este tipo de cámaras, ¿verdad? Que obviamente implican la cercanía con el paciente, les voy a mostrar. Y este tipo de endoscopios cuando está indicado. Vamos a hacer solo una demostración. Obviamente todo eso nos obliga a estar muy cerca del paciente. Sí, y como eso es una demostración, no estoy usando el equipo de protección. Pero sí tenemos que usarlo porque los otorrinos estamos inevitablemente en la obligación de acercarnos más a nuestros pacientes. Doctor Carlos Luis Quiroz, le agradezco mucho. Ha sido un placer. Muchas gracias. Volvemos al set principal. Verónica. Muchas gracias, Ítalo. Doctor, continuamos. Un paciente detectado con COVID-19 siempre presenta fiebre, doctor. No, y inclusive a veces los estándares de temperatura que en algunos países lo han intentado utilizar en aeropuertos, otros lados, realmente no es una medida adecuada. Primero, porque si yo soy un trabajador que tengo fiebre y sé que me van a medir la temperatura al ingreso de mi trabajo, puedo tomar algún medicamento para bajar la fiebre y ya, voy normal. Entonces, realmente esta medida como estandarizada y como alguna gente piensa que se debe hacer, no ha dado buenos resultados en el mundo. Ahora bien, no todos los pacientes que tienen coronavirus tienen fiebre y por eso uno tiene que hablar de fiebre y algunas otras sintomatologías. Inclusive algunos pacientes con coronavirus tienen síntomas gastrointestinales. Entonces no necesariamente puede ser síntomas respiratorios, inclusive hay algún porcentaje importante que puede tener manifestaciones tales como diarrea. Entonces la fiebre, si la tiene, nos ayuda más a el diagnóstico, pero no es una condición sine qua non para que el paciente, todo paciente con coronavirus tenga fiebre. ¿Y ese cambio de temperatura, qué tan variable es, doctor? No necesariamente usted lo está diciendo que lo va a tener, pero ¿de cuántos grados estamos hablando? Normalmente, para hablar de fiebre y dependiendo de donde la estemos tomando, porque eso varía, pero normalmente consideramos por arriba de 38 grados centígrados un paciente que está febril, ¿ok? Entonces, cualquier paciente que tenga por arriba de 38 grados y tenga algún contacto o algún nexo, es un paciente definitivamente de riesgo. Ahora bien, en Costa Rica tenemos una gran ventaja que todavía no se ha logrado demostrar que tengamos transmisión comunitaria. Entonces, por eso es importante nosotros mantenernos alejados, evitar contactos cercanos, porque el nexo con otra persona es lo que nos va a hacer, o el haber viajado a alguno de los países, que ahora ya prácticamente son todos los países en los últimos 14 días, o haber tenido contacto cercano. Y reiteramos, contacto cercano con una persona diagnosticada es contacto con la persona diagnosticada por más de 15 minutos a menos de 1 metro de distancia para poder llamarlo estrecho.
Si yo estuve en contacto de un contacto, no me considero sospechoso. Okay, eso es también importante y es parte de lo que está insistiendo ahora el Ministerio de Salud. Si esta persona X está positiva por coronavirus y tuvo contacto con 3 personas, estas 3 personas definitivamente son sospechosas, no diagnosticadas porque todavía no se han hecho pruebas y pueden estar asintomáticos, pero si yo estuve en contacto con esta persona, yo no soy sospechoso. ¿Okay? No. El contacto es con alguien diagnosticado, entonces por eso tampoco tenemos que correr innecesariamente todos a decir quiero que me hagan la prueba, porque está demostrado en el mundo que además el número de pruebas no ha sido suficiente prácticamente en ningún lado del mundo. Entonces, si no logramos diagnosticar a los que la tienen, va a ser mucho más difícil empezar a hacer con contactos que realmente no son reales. Doctor, el comportamiento social lo hablábamos al principio, que la gente se quede en su casa. Se han tomado ciertas medidas para evitar que la gente salga. Una de esas medidas es el cierre de playas. Vamos a hacer contacto en este momento con el vicealcalde de Quepos, don Eric Cordero. Muy buenos días, don Eric. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, doña Verónica. Muchas gracias por la invitación. Don Eric, ¿cuáles son los espacios en este momento que están cerrados a nivel de Quepos? Bueno, tenemos cerrado todos los espacios públicos donde practican, ejemplo, el malecón, las playas, todas las playas estamos cerrando. El comportamiento de la gente en general, don Eric, ¿cómo fue en este fin de semana? El quepeño muy obediente, el quepeño está muy obediente. Hemos tenido problemas con la gente que nos visitan. Aún así, nuestro equipo de seguridad, llámese Fuerza Pública, Guardacosta, los mismos funcionarios municipales, los inspectores, han hecho un excelente trabajo para mantener los espacios cerrados. Don Eric, exactamente, ¿qué es lo que están haciendo entonces para evitar que este turista acceda a las playas? ¿Cómo lo están evitando? Sí, fuimos a las playas, comenzamos a poner las cintas. Por el mar van guardacostas, les informa si se están bañando que salgan. Por tierra van nuestros inspectores y los sacan de las playas, de los parques infantiles, del malecón, y en eso estamos muy coordinados y estamos haciendo una gran actividad. ¿Esta medida por cuánto tiempo se va a mantener? Bueno, por los próximos 15 días vamos a estar con estas medidas y cuidadito y no vamos a estar más estrictos, dado que como recomienda el Ministerio de Salud tenemos que bajar la curva de la epidemia. El comercio en general está siendo muy afectado. ¿Cómo están haciendo? ¿Qué tipo de conversaciones han tenido con ellos, don Eric? Bueno, creo que al igual que todo el país y el mundo entero está siendo afectado el comercio, ¿sí? El Ministerio ha dado medidas muy estrictas. Hemos visto hoteles cerrados, los restaurantes están a la mitad de su capacidad, no puede haber más, y seguiremos las recomendaciones del Ministerio de Salud. Muy bien, don Eric, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga un excelente día, pero nada más para tener en cuenta, le agradecemos muchísimo de verdad su tiempo. Que tenga un excelente día. Ahora, doctor, la gente parece que sí está acatando las medidas, que se está encerrando. ¿Cuándo vamos a poder ver las consecuencias de estos actos, de que la gente se encierre? Ok, normalmente lo que se espera es una curva entre 2 y 3 semanas, que podría ser el periodo de incubación de personas asintomáticas en este momento, que son 14 días, digamos que 2 semanas. Pero acuérdense que todavía tenemos permiso de muchas situaciones, entonces realmente lo que buscamos, como siempre insistimos, es disminuir los picos de casos. O sea, casos probablemente van a seguir subiendo, vamos a durar bastantes semanas con casos y, como les digo, todo lo contrario, entre más tiempo tengamos creciendo lento, es mucho mejor para la salud del país. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener la oportunidad de los casos graves que vayan sucediendo, poder atenderlos en nuestros centros hospitalarios. Entonces, no es una carrera contra el tiempo, es todo lo contrario, probablemente hacer que esta curva avance lo menos rápido posible para darle oportunidad a los servicios de salud de atendernos. ¿Por qué?
porque estamos diciendo que un paciente en promedio, y eso es lo que se ha visto en el mundo, que necesita hospitalización y aún cuidados intensivos, el promedio es 27 días. Entonces es un paciente que va a estar en una cama hospitalaria en promedio en el mundo 27 días. Entonces, obviamente la idea es poder tener camas suficientes para atender a los pacientes y en un periodo de tiempo mucho más largo nos va a poder dar tiempo de ir recambiando esa cama y poder atender cada vez más pacientes, a diferencia que si se nos presentan todos los pacientes en un periodo de tiempo muy corto. Muy bien. Doctor, una de las medidas que se está tomando es que muchos ticos que están en el extranjero están regresando al país, pero también se están tomando ciertas medidas con estas personas. Tenemos a Edwin Ramírez, que es diseñador nacional. Él venía de México, está en el país y tomó la decisión de aislarse en este momento. Edwin, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas, Edwin? Hola, Vero, no te escucho. ¿Me estás escuchando? Edwin, ya casi te volvemos a llamar. Si no, no me estaba escuchando en este momento, pero es una de las medidas que se está... ¿Cuánto tiempo debería quedarse una persona que viene del extranjero aislada? Importantísimo. Todos los que venimos del extranjero deberíamos estar en cuarentena en nuestra casa y normalmente el tiempo que se pide en promedio son 14 días. Algunas personas podrían disminuir ese tiempo, pero en general lo que se pide es que sean 14 días de cuarentena, que es diferente a aislamiento. Cuarentena ¿Cuál es la diferencia, doctor? Cuarentena es que nos mantenemos en nuestra casa, podemos estar compartiendo, ir a la sala, al comedor, a la cocina, ver tele, etcétera, etcétera, obviamente con los cuidados de lavado de manos, de limpieza, pero podemos estar. Cuando nos dicen aislamiento, nos tenemos que aislar del resto de la familia, aislar en un sitio donde en principio estemos solos nosotros, ojalá pudiéramos tener un baño exclusivo para nosotros, donde los utensilios que utilizamos para comer, etcétera, etcétera, sean exclusivos de nosotros. Eso es aislamiento. Cuarentena es que yo no salgo a la calle, me mantengo en mi hogar, pero puedo hacer relacionarme entre comillas. Vida prácticamente normal dentro de mi casa, sin salir. Y esta persona, digamos que se debería limitar esa salida aún para el súper o las cosas necesarias, debería buscar a alguna otra persona que las haga por ellos. Y hay países que han sido muy estrictos y han tenido éxito. Hay países, y como este caso, por ejemplo, México lastimosamente pensamos que ha tomado medidas un poco tardías, entonces todas las personas que vengan de México definitivamente son personas que deberían tener cuarentena, bien sea que ya está indicado desde que empezó el cierre de fronteras para cualquier persona que entre, que solo pueden entrar nacionales, pero si vinieron inclusive un par de días antes, igual, idealmente estas personas, aun cuando no tengan la orden sanitaria, si vinieron de sitios de alto riesgo, deberían mantenerse en su hogar. 14 días 14 en cuarentena. En cuarentena. Esa es la recomendación. Sí. Doctor, cuando hablamos barrido epidemiológico, ¿qué es esto, doctor? Básicamente lo que hace el Ministerio de Salud cuando tiene los casos positivos, o sea, cuando yo demuestro que tengo un caso aquí y tengo que empezar a buscar qué personas estuvieron en contacto con este caso. ¿En cuánto? En los 14 días previos. ¿Okay? Si estas personas estuvieron en contacto en estos 14 días, son casos sospechosos y esos casos sospechosos van a tener cuarentena, ¿ok? No necesariamente a estos 14 casos le van a hacer la prueba, porque si están asintomáticos no ocupan hacerse pruebas, pero sí se mantienen vigilados. ¿Okay? Esos 14 casos se mantienen vigilados. Igual, mis 14 días de cuarentena no empiezan a contar desde el día 0, por así llamarlo. O sea, si yo tuve contacto al día 7 y a esta persona le hicieron, este es el día 0, ya llevo 7 días, entonces realmente mi cuarentena no implica que sean, o sea, los 14. El tiempo es 14 días para yo desarrollarla en principio. Entonces, es un poco. Si buscamos desde el caso de índice hacia atrás, todos los que estuvieron en contacto 14 días, pero mi inicio de probable sintomatología es el día en que yo tuve contacto con la persona, no el día en que lo diagnosticaron. Ok, perfecto. Doctor Ítalo tiene más información que nos la va a brindar a continuación. Adelante, compañero.
Así es, Verónica, entre tanto coronavirus, uno se queda preguntando como papá, ¿quién defiende a nuestros niños que tienen que estar guardados en cuarentena las 24 horas? Y la pediatra Isabel Hidalgo, pues nos va a defender de eso también. Doctora, muy buenos días. Buenos días. El respeto, como siempre, el 1,5 metros. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para esos niños que tienen que estar metidos en la casa? Bueno, primero que nada, la higiene día a día. La higiene es la forma más conveniente de prevenir las enfermedades. Una buena alimentación, no recibir visitas y no salir a lugares concurridos y entretener a los niños con sus libros, con juguetes, haciendo juegos con ellos para que estén felices y no se depriman y no estén tristes. Caminemos un poquito, doctora. ¿Cuáles son las consultas que más les llegan ahorita en esta cuarentena? Las consultas más frecuentes son los cuadros respiratorios, pero los virus comunes de gripe y resfrío y catarro común continúan ahí, ¿verdad?, presentándose. Aunque estamos con un problema de coronavirus, los otros virus están ahí, no son los más frecuentes de coronavirus en este momento, por dicha, son los resfríos comunes. Doctora, ayer dijo el ministro de Salud, usted puede salir a correr pero solo. Si mi hijo o hija está afuera jugando sola, ¿va a tener peligro de contraer el coronavirus? No, en realidad yo pienso que los niños son hiperactivos por naturaleza, ellos necesitan salir, necesitan jugar, tomar aire fresco, pero obviamente respetando las recomendaciones del Ministerio de Salud y las recomendaciones internacionales de salir, jugar, pero distantes de otras personas. Si hay un parquecito cerca, si tenemos un jardín, el niño puede salir y jugar en su jardín, en su parque, manteniendo la distancia de 1,5 metros y obviamente si lleva su propio bola, su propio juguete para estar ahí, que no le vayan a poner en un pasamanos, en unos juegos donde otros niños han estado colgándose, tocando, dejando sus mocos, sus salivas, sus virus. Entonces, respetando la distancia, no tocando nada, pueden estar al aire libre siempre y cuando estén lejos de las otras personas. Me sorprendió y me entristeció ver un día de estos que tuve que ir a Multiplaza al banco por urgencia, mamás con recién nacidos, con niños pequeños jugando. Qué terrible, doctor. Sí, terrible. Entonces respetar eso, la distancia y lavarse muy bien las manos después de regresar de donde estaban. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los papás y las mamás, doctor? Uno es ese, lo primero es llevarlos a lugares públicos concurridos, exponerlos a otras personas que aunque parecen sanas, que parecen que no están enfermas, se ven asintomáticas, pueden ser portadoras del virus y este virus va a estar en el aire cercano a las personas, ya que se expulsa con un estornudo, con una tos o en personas sanas simplemente cuando hablan, se ríen, bostezan. ¿Qué probabilidad es que se enferme un niño de coronavirus, doctora? Como es un virus bastante nuevo y no conocemos muchos, todo está sobre la marcha, pero pienso que es la misma posibilidad de contraer, es más alta, se supone que es más alta la posibilidad de contraer este virus que otros más comunes. Y lo único es que en el niño, pues las manifestaciones o las complicaciones pueden ser más sutiles o no haber complicaciones como en los adultos, pero tiene el mismo riesgo que un adulto de contagiarse. Doctora, las precauciones que hay que tener si mi hijo o mi hija tiene asma. Los niños asmáticos ya tienen un tratamiento, digamos, fijo que su médico tratante de cabecera le tiene. Entonces, el niño asmático, el niño diabético, el niño con cáncer, el niño con enfermedad crónica tiene más riesgo de complicaciones. Entonces, en estos pacientes es seguir el tratamiento que ya tienen ellos, seguir el tratamiento que el médico le ha indicado y si ve que está con fiebre, con tos, que está enfermo, comunicarse al centro de salud para que le den las indicaciones a seguir. Doctora, hay una población que no para, necesitamos seguir trabajando. Yo como papá también necesito dejar a mi hija con los abuelos. ¿Qué piensa de eso, doctora? Bueno, si los abuelos son sanos, son personas sanas, su niño está sano, ellos pueden estar con los abuelos, manteniendo siempre el lavado de manos, no llevándolo a visitar enfermos, no visitando lugares públicos, como lo dijimos antes. Un niño sano y un abuelo sano pueden estar juntos, manteniendo todas las medidas de higiene que ya se han recomendado. Qué importante, doctora. ¿Cuántas veces en promedio se tiene que lavar o le tenemos que lavar las manos a un niño o una niña? Cada vez que toca una superficie, yo recomiendo que en la casa se extremen las medidas de higiene, muy limpio el piso, muy limpio los juguetes, estar lavándole los juguetes, limpiar las perillas de las puertas, las perillas las llaves de abrir el agua en los baños,
mantener todas las superficies de la casa bien limpias todos los días, 2 veces al día, lavarle al niño las manos con agua y jabón cada vez que tocan una superficie. Si yo tengo que ir a un lugar público porque no me queda de otra, doctora, ¿qué cuidados tengo que tener? Mantener la distancia, no tocar nada, y si tenemos que tocar algo, pues el lavado de manos, que lo ideal es lavarse con agua y jabón y ponerse gel de alcohol con una concentración más de alcohol del 60%, y si no hay agua y jabón en ese momento, al menos limpiarse las manos con gel de alcohol, que por dicha está disponible casi en todos los lugares públicos en este momento. A cuidar a nuestros pequeños, doctora. Así es, a cuidarlos. Le agradezco mucho y que Dios la bendiga. Volvemos al set principal, Verónica. Gracias, Ítalo. Y retomando lo que se estaba hablando con la pediatra, doctor, ¿qué tan fácil es ese contagio entre niños y adultos a nivel familiar? Bueno, realmente es fácil, y recuerden, los niños podemos llamarlos prácticamente portadores. Gracias a Dios, la incidencia en niños es muy baja. No he revisado, digamos, en la última semana, pero decían los textos que era alrededor del 2% de los casos que eran en menores de 19 años, inclusive, ni siquiera niños, sino menores de 19 años. Adolescentes incluso, doctor. Entonces, el problema es que ellos se pueden convertir, por decirlo de alguna manera, en un reservorio. Están asintomáticos, pero tienen contacto. Tengo 2 hijos. Si yo llego de la calle y no me mantengo a la distancia, no me lavo las manos, no hago el cuidado y tengo contacto con ellos, ¿ok? Le puedo transmitir y hacer que sean portador. Si estos niños se reúnen o van con el abuelo o con algunos otros familiares, entonces la posibilidad de que lo pasen es importante. Y acuérdense, cada vez que nosotros llegamos a casa, si salimos, tenemos la posibilidad de haber estado en contacto con un posible caso. Entonces, por eso los cuidados son especiales. Que estamos insistiendo, cuando llegue a casa, antes de saludar, antes de hacer cualquier cosa, lávese muy bien las manos, quítese si tenía reloj, todo esto. Inclusive, si puede, cámbiese la ropa antes de saludar a cualquier persona, porque la posibilidad es que nosotros los contaminemos y al final de cuentas ellos se conviertan en un reservorio para las otras gentes que puedan saludar. Es muy difícil a veces quitarle la afectividad a los niños, entonces eso también hay que manejarlo. Los niños, excepto obviamente los que viven con los abuelos, que no podemos hacer ninguna otra cosa, no podemos separarlos, pero en este momento, lastimosamente, los nietos no deberían ir a visitar a sus abuelos, por ejemplo. Eso es muy importante. Los niños, como les digo, 2% de incidencia, así que realmente es baja, inclusive la mortalidad es bajísima. De lo que habíamos revisado era menos del 0.2%, entonces a los niños en general le va muy bien. Otro tema aparte sería probablemente las mamás embarazadas cuando tienen a su bebé, y entonces sí hay que tener algunas medidas importantes de lavado de manos, de si lactancia o no lactancia, pero eso se ha ido determinando a través de los días. Doctor, retomamos comunicación con el diseñador Edwin Ramírez, que llegó justamente ayer al país de México. Edwin, buenos días. Hola Vero, buenos días, qué gusto escucharte. Igualmente, Edwin, cuéntanos un poco cómo fue este traslado a nivel de aeropuertos y tu llegada a Costa Rica. Uy, la verdad fue muy preocupante. En México tuvimos unos problemas con la aerolínea y ciertas cosas que pasan. Lamentablemente, y agradezco, Costa Rica es una maravilla, Vero, porque en México era cero cuidado. No sé, la presidencia no está tomando esto con el debido respeto, y es lindo ver desde afuera cómo el presidente y el señor ministro de salud, que así, de verdad, gracias, así se trabaja esto, con mucha responsabilidad. Cuando llegamos a Costa Rica, eso sí, ni siquiera la temperatura nos tomaron, pero sí habían ciertas medidas de seguridad. Entonces fueron 48 horas un poco caóticas y lo que queríamos era llegar. Veníamos en el penúltimo vuelo de México para Costa Rica. Hoy vuela el último y se cierran las aerolíneas. Ya no hay más vuelos. El aeropuerto se ve feísimo solo. Cuando aterrizamos, la gente como que unos sonreíamos, otros teníamos los ojos con lágrimas, porque la verdad todos venimos deseosos de llegar a casa. Ya sabemos que tenemos que llegar a guardarnos, a cumplir con los 15 días. Yo desearía abrazar a Tita y a papá, pero no se puede. Pero ya estoy en Costa Rica. Pero tengo amigos que están en México que me dicen: Edwin, qué dichoso que pudiste ir. Sé que hay muchos costarricenses que están en otros países y no tuvieron la dicha de venir. Y entonces eso sí es como
no sé, vamos a pedirle a Dios, al cielo, que ellos puedan también salir librados de esto bajo los sistemas de salud que tiene cada país. Hoy día puedo decir, Costa Rica es una maravilla, la caja se pone los zapatos, las botas muy bien y el ministro lo está haciendo muy bien. Lo digo con el conocimiento de causa porque empecé esto afuera y elegí mejor venirme a mi país porque sé que acá estoy más seguro. Bueno, qué dicha que nos dices eso, Edwin. Ahora, cuando llegaste, ¿recibiste algún tipo de orden sanitaria o esta medida de cuarentena la estás tomando por decisión propia? Sí, me dieron la orden, son 2 hojas, la firmamos, en mi caso di un número de teléfono, pienso que me van a monitorear o a cuidar. En mi caso me vine para donde mi hermana, entonces estoy aislado en un cuarto. Desde que llegué yo mismo lavé absolutamente todo, fui muy drástico, venía con 2 en mi maleta, o sea, venía con 2 pants, me quité una ropa, la tiré en una bolsa, un amigo que me recogió, el carro venía forrado de bolsas, cuando llegué lo quité, lo quemé todo se lavó con agua, con cloro, la maleta, la del backpack, absolutamente todo fue lavado a mayor cuidado, porque lo que menos quiero es a lo tico joder a alguien que amo con todo mi corazón. Entonces, Edwin, en este momento estás aislado, no solo en cuarentena, que ahora explicaba el doctor la diferencia, en un cuartito con tus cositas aparte. Sí, Vero, yo por responsabilidad propia, porque pasé 48 horas en el aeropuerto de México, porque vengo de una ciudad muy grande y lamentablemente ya las medidas no están como en que están acá, yo elegí, además de que me dieron la hoja y ahí dice todo, inclusive las medidas legales que puede uno incurrir, yo sí elegí aislarme de todo, no voy a ver a nadie, no voy a salir. Ayer hablé con amigos médicos y con una prima que es psiquiatra, por cualquier cosa tener las medidas, porque la ansiedad va a salir, yo sé, más en mi caso que soy creativo, que soy hiperactivo, y mis amigos eran así como, ok, esté tranquilo, aíslese, mejor trata de estar los 14 días por cualquier cosa. Me vine para San Ramón, hablé con amigos médicos del hospital de acá y me dijeron cualquier cosa, pues nos llamás, nosotros te apoyamos, porque la posibilidad existe, y si cualquier persona que está acá existe, yo puede que la tenga un poquito más por el tema del viaje, de donde vengo, y etcétera, pero yo sí elegí aislarme, y le pido de favor a todos, Vero, no salgan de casa, de verdad. Costa Rica es una maravilla, pero no salgan de casa. Edwin, muchísimas gracias por compartir con nosotros su testimonio. Esperemos que estés muy bien, que sigas con la salud de lo mejor y también esos valiosos consejos para las personas que están regresando a nuestro país. Muchas gracias, Edwin. Hasta luego, bye. Hasta luego. Ahora, doctor, continuamos. ¿En qué momento, doctor, el cuidado y monitoreo que debemos de tener de esa persona que está en cuarentena? ¿Cuáles deberían ser? Ok, básicamente el desarrollo de síntomas son 14 días, como muy bien lo han dicho, son 14 días que tiene que estar él con cuidado y básicamente ver y evaluar sintomatología. Como dijimos al inicio, pues el control de temperatura realmente no tiene ningún beneficio, porque inclusive si alguien quisiera burlarlo, es fácilmente. Entonces no tiene ningún sentido tener a alguien exponiéndolo a todos los pasajeros, por ejemplo, o en una empresa exponiéndolo a todos los empleados, a estarle tomando la temperatura a una distancia pues que no es 1 metro, es un poco menos de 1 metro, entonces realmente no tiene beneficio. El monitoreo es básicamente fiebre o datos de dificultad respiratoria. O sea, puede tener un poco de secreción nasal, puede tener dolor de garganta, puede tener debilidad, pero básicamente, como lo hemos dicho, uno podría dilucidar que hay 3 cuadros clínicos de esta patología y el 80% de esta patología van a estar o asintomáticos o con síntomas leves. Básicamente este 80% no debería ni siquiera ir a los centros de salud, consultar, porque están o asintomáticos o con sintomatología muy leve. Entonces básicamente lo pasaría como un resfrío normal con medidas habituales, un poco de acetaminofén, muchos líquidos y reposo. Este 20% restante que nos queda, hay un 15% que puede tener síntomas un poco más graves, más severos. Y estos son en los que tenemos que tener especial cuidado. Probablemente el síntoma que nos tiene que llamar más la atención es la dificultad para respirar.
Si ustedes empiezan a sentir dificultad para respirar, es un síntoma de alarma. Entonces, estos síntomas, además de la fiebre, además de la sensación de molestia de garganta, debilidad, si empezamos a tener dificultad respiratoria probablemente, y estos sí deberían tener una atención, y el 5% restante, que son los pacientes críticos o severos, que evidentemente van a estar en un hospital y van a meritar cuidados intensivos. Entonces, lo que hemos insistido, la curva de tiempo, ¿cuándo vamos a ver resultados? La idea es verlos lentamente, que los casos progresen de manera lenta y paulatina, para poder darle a estos enfermos graves toda la infraestructura hospitalaria que dispone Costa Rica y poder recuperarlos. Doctor, se ha hablado muchísimo al respecto del uso de ibuprofeno y paracetamol. Por eso vamos a contactarnos con la farmacéutica Carla Alvarado. Carla, muy buenos días. Buenos días, Vero, un gusto saludarte. Igualmente. Doctora, ¿cuáles son los medicamentos que deberíamos siempre tener a la mano en casa bajo estas circunstancias que estamos viviendo? Bueno, ahora actualmente la mayoría de las personas tenemos ibuprofeno, tenemos acetaminofén, deberíamos de tener medicamentos para evitar vómito y náuseas, para medicamentos para diarrea, para no estar saliendo del hogar, ¿verdad? Y poder estar en casa reposando como debe ser. Carla, en la polémica que se dio en el marco del uso de ibuprofeno y paracetamol, ¿cuál es su criterio? Bueno, el acetaminofén es un medicamento sumamente noble. Lo podemos utilizar en embarazadas, en personas que están dando lactancia, en algunas personas que tienen comprometidos riñones y hígado, pero no en exceso. O sea, cada vez que nos duele la cabeza, nos duele un brazo, nos sentimos mal, no vamos a tomar acetaminofén. El acetaminofén no debemos de tomar cuando tenemos fiebres muy altas, un dolor que ya es incapacitante, que es ese dolor de cabeza que usted dice, o sea, no puedo seguir trabajando. En ese momento lo tomamos, pero no es siempre. Entonces no podemos tomarlo también como preventivo, porque él no nos va a ayudar en este momento, ¿verdad? Eso es importante. El medicamento que se mande a cada persona es único. Por eso los farmacéuticos hacemos hincapié en que no se automediquen. Para eso, con mucho gusto, nos pueden llamar o nos pueden visitar en las páginas por internet o por WhatsApp para hacer consultas. Nosotros tenemos un número de WhatsApp en la farmacia MPM, en cualquier, nos pueden consultar para que no tengan que salir de su hogar. Carla, ¿cuál es la duda más frecuente o por la cual están constantemente las personas haciendo este tipo de llamadas? ¿Qué les preguntan? Ahorita la gente lo que quiere es que encontremos o les demos una solución para que no se puedan infectar. Y en este momento la única solución es quedarse en casa, en hacer un correcto lavado de manos. No es necesario que andemos con mascarilla, como el doctor anteriormente lo decía. La mascarilla es para las personas que estamos trabajando en el área de salud y que podamos tener un contagio. Las personas están asustadas, lo entendemos, pero necesitamos que también sepan que nosotros estamos para ayudarles, que cualquier duda, que si les hace falta medicamentos de los que normalmente toman, se puedan abastecer adecuadamente sin automedicar. ¿Ha llegado algún tipo de persona sospechosa o con dudas que evidencian que podría ser portadora del COVID? Sí, digamos, nosotros actualmente tenemos una guía como un protocolo que el Colegio Farmacéutico nos ha dado, el cual tenemos que llenar una hojita y enviar a la persona al EVAIS correspondiente. En este caso, nosotros que estamos en Cartago, bueno, nos toca el Hospital Max Peralta en un área que ya el hospital ha hecho muy rápidamente. La gente piensa que solo el tener tos, entonces ya se sienten mal, las personas que son asmáticas, en que la flema y ya me dio un poquito de fiebre y al día siguiente se me quitó y ya lo tengo. No necesariamente es eso. Pueden consultarnos, nosotros ya tenemos una guía y un protocolo para saber qué hacer en dado caso. ¿Qué protocolos se están aplicando a la hora de que la persona llegue a la farmacia? ¿Cómo se está evitando? ¿Cuáles son las medidas para que no haya contagio? Ok, en este momento tomamos una distancia para atender a la persona de 1,80 m. Las urnas, ¿verdad? Preferiblemente que la persona no toque las urnas. Y si fuera el caso, ¿verdad?
las limpiamos. Usar guantes o lavarnos las manos constantemente. Viene una persona, nos lavamos las manos. Si la persona gusta, tenemos al inicio alcohol, tenemos al inicio un lugar para lavarse las manos. En este momento usamos mascarillas, tenemos unas mascarillas que nos están durando casi 15 días, que son reutilizables, muy parecidas a la N95. Se está atendiendo gente una por familia, porque nos ha pasado que vienen grupos de familia, principalmente el fin de semana, mamá, papá y niños. O sea, solo podemos atender a una persona por familia y la dejamos afuera. Aunque nos duela, no podemos estar con las farmacias llenas. Hay algunas farmacias que tenemos un poco más de espacio y otras que son un poco más reducidas. La gente a veces se enoja, pero creo que es cuestión de que vayan aprendiendo que es por el bien de ellos y por el de nosotros, porque seguimos trabajando. Carla, disponibilidad de producto como alcohol en gel, que ha escaseado en algunos sectores, ¿cómo ha sido el manejo en el caso de ustedes? Mira, el alcohol en gel en este momento no tenemos. Las personas a las que les compramos, los proveedores, están trabajando casi a tiempo completo para poder distribuir a todas las farmacias. Se han dado mucho problema de precios, la gente se ha quejado, se siente, no sé, siento que también tienen mucho más tiempo de estar en el hogar, entonces están en las redes constantemente y hacen como, o sea, tratamos a nivel de farmacia de dar el mejor precio, no tenemos precios estandarizados porque en Costa Rica no somos así, todos manejamos precios diferentes y ahí sí te puedo decir que hay proveedores que realmente han subido demasiado el precio. Otra cosa que nos ha afectado a nivel de farmacia es que todo es de contado, o sea, no podemos comprar mascarillas, ni alcohol en gel si no es de contado. Y la gente muchas veces no entiende que no es cosa de nosotros, sino que realmente los distribuidores no tienen en este momento. En este momento solo tenemos mascarillas, sí tenemos de varios tipos, tenemos alcohol, pero alcohol en gel sí realmente no tenemos. Toallitas estas que se usan para antimicrobianas sí tenemos. Más que todo eso es lo que han pedido la gente, ¿verdad? Y obviamente los productos que son para subir defensas. De eso sí tenemos casi de todos, ¿verdad? ¿Guantes? Guantes tenemos, hay de varias tallas, hay unos que son de vinil, que son los que traen el talquito, y hay otros son diferentes, se llaman de nitrilo, que son los que no traen talco por dentro para las personas alérgicas, pero sí hay. Muy bien, Carla, le agradecemos muchísimo su tiempo y su explicación. Doctor, usted quería referirse al tema del ibuprofeno y el acetaminofén, ¿verdad? Sí, exactamente. Ha habido mucha controversia, fue un par de estudios de Europa, sobre todo los franceses, donde asociaron el uso de ibuprofeno a una peor evolución a los pacientes que tenían COVID-19. Pero realmente la posición en este momento estandarizada de las grandes asociaciones, del CDC o de la EMEA, es que realmente no hay mucho problema. Sí preferimos utilizar acetaminofén, pero no hay una contraindicación de ninguna de las agencias gubernamentales mundiales para el uso del ibuprofeno. Entonces esto para darle tranquilidad. Igual para los hipertensos. Ha habido mucho rumor acerca de algún medicamento antihipertensivo que se ha asociado con el pronóstico del COVID. Todas las grandes agencias, la Asociación Europea de Cardiología, la Asociación Americana de Cardiología, ha definido que no hay por qué suspender ningún antihipertensivo, ni en este momento mucho menos que los hipertensos deben estar controlados. Y por supuesto, todavía no se ha logrado demostrar que específicamente este grupo de antihipertensivos empeore el pronóstico del COVID-19. Muy bien. Doctor Espitaleta, como siempre, un gusto compartir con usted en esta mañana y gracias por esa valiosa información. Muy amable, doctor. Vamos a la primera pausa comercial de esta mañana, pero al regresar, todas esas enfermedades que tenemos que mantener vigilantes en la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Vamos a la pausa y ya regresamos. Giros. Bien, gracias por continuar con nosotros. Y si bien es cierto, nuestra batalla frontal es contra el COVID-19, pues no podemos bajar la guardia frente a otros padecimientos. Por eso está con nosotros el doctor Olman Jara, médico internista. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, gripe, diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades y cuáles otras debemos de verdad estar vigilantes durante esta cuarentena. Bueno, la buena noticia en torno a gripes en general
y en torno a, por ejemplo, enfermedad diarreica aguda, que tiene pues sus picos de aparición a través del año, es que con las medidas higiénicas de salud, con el cumplimiento de las medidas que está sugiriendo el Ministerio de Salud, estas posibilidades realmente van a disminuir. Es decir, la gripe en general, la infección por influenza estacional, la enfermedad diarreica, evidentemente van a disminuir al utilizar pues el lavado de manos y al preocuparnos un poco más por no estar en lugares aglomerados. Un llamado especial requiere hipertensión y diabetes, porque en estos días que pues hemos tenido la oportunidad de hacer guardias, hemos encontrado que llegan algunos pacientes hipertensos descompensados y diabéticos descompensados, a veces porque el mismo temor de salir a la calle, y no quiero decir que salgan a la calle, quiero decir que hay que buscar otros mecanismos, los ha hecho quedarse sin medicamentos en sus casas. Entonces, por ejemplo, en la última guardia del jueves llegaron 2 pacientes sin tratamiento para diabetes y con descompensación simple de su diabetes. Aquí hay algo muy importante, doña Patricia. Los pacientes se tienen que comunicar con sus médicos de cabecera o con sus médicos de la caja para buscar la estrategia para obtener los medicamentos para el paciente crónico, porque la salud es un continuo y es global. Claro. Y si nuestros pacientes van a dejar de tomarse sus medicamentos para la hipertensión o sus medicamentos para la diabetes por estar en la cuarentena, vamos a tener mucha gente descompensada. Importante entonces seguir con los medicamentos y gestionar cómo recoger nuestros Sí. tratamientos, digamos, de enfermedades crónicas. Individualmente, algunos médicos ya lo estamos haciendo, pero yo sé que es el sentir del grupo de internistas, por ejemplo. A nivel de la caja estamos generando la posibilidad de hacerle al paciente las recetas con solo que nos llama, sin necesidad de aglomerarse. Y en esta semana ese proyecto de darle recetas a los pacientes va a estar listo. Y a nivel individual, que algunos pacientes dependen de medicina mixta o de la receta comprada en la farmacia, hemos generado los lugares en el Face, hemos generado los lugares a través del WhatsApp para hacer llegar a nuestros pacientes las recetas. Es muy importante, es fundamental que los pacientes no suspendan sus medicaciones crónicas. Esto por decir diabetes e hipertensión, pero tenemos un listado grande de crónicos, es decir, pacientes con tratamientos para epilepsia, pacientes con tratamientos para asma bronquial, rinitis alérgica, EPOC, y los pacientes pues que manejan las subespecialidades, que por ejemplo están tomando terapia de sustitución hormonal de algún tipo, ¿verdad? Que precisamente vamos a hablar de ellas. Después de esta pausa vamos a hacer contacto, doctor, ya regresamos, doctor Jara, vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de Noticias Repretel que nos informan con las noticias de cada hora. Ya volvemos. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. Hasta las 9 de la mañana le damos la bienvenida a los avances de hoy, 23 de marzo, y les informamos que un hombre adulto mayor falleció esta mañana en Buenos Aires de Punta Arenas al ser víctima de atropello. Aparentemente el vehículo se dio a la fuga. Por causas que no se conocen, aparentemente el hombre intentó cruzar la vía pública sin percatarse de la cercanía del vehículo y fue embestido por el automotor. Lamentablemente falleció en el sitio, mientras que ahora las autoridades tratan de dar con el sospechoso. Y en otros temas les informamos que la Defensoría de los Habitantes emitió esta mañana un comunicado donde exhorta al Ministerio de Educación Pública a contratar y a solucionar lo que son los problemas de nombramientos de educadores. Esto para que una vez que se regresen las clases, todos los estudiantes puedan reponer el tiempo que se haya perdido por la falta de nombramientos. Más noticias en una hora. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. Continuamos con el doctor Olman Jara. Doctor, con respecto a todas estas mujeres que están en la etapa del periodo de la menopausia, que se sienten débiles, que los síntomas las están afectando en esta cuarentena, ¿qué recomendaciones podemos darles?
Ok. No todas las pacientes con menopausia están con terapias de sustitución estrogénica, pero la decisión de la terapia de sustitución estrogénica se debe tomar entre el especialista en ginecología y el internista, y a veces de la mano con medicina general. Es importante que si hay pacientes con síntomas y signos asociados a menopausia, pues consulten con sus médicos. Las consultas médicas no están cerradas al 100%, es decir, los médicos que estamos dando consulta todavía, estamos intentando citar un paciente por hora en nuestras salas de espera para evitar aglomeración y ser muy ordenados a la hora de citarlos, pues para evitar la aglomeración. Ahora, las pacientes que están tomando terapia de sustitución estrogénica para menopausia deben seguir con la estrategia de terapia de sustitución estrogénica o con otras medidas pues, de calcificación y de tratamiento de otros síntomas, como tomar el calcio, como utilizar el colecalciferol, etcétera, etcétera. Es decir, en general, la recomendación para nuestros pacientes y los médicos que vemos pacientes crónicos, pues estamos preocupados con este tema. La recomendación es que nuestros pacientes no suspendan los tratamientos crónicos en general que están tomando. Este es el mayor llamado de esta mañana, pero por el momento, doctor, quiero compartir con usted y con todos los amigos allá en casa de cómo se están cuidando frente al COVID-19 allá en sus casas. Muchas amas de casa, algunas figuras conocidas, y si usted quiere compartirlo con nosotros, también lo invitamos a hacerlo. Las familias costarricenses extreman sus medidas de higiene para prevenir el brote del nuevo coronavirus. Amas de casa, entrenadores físicos y músicos muestran cómo su rutina ha cambiado con el objetivo de acatar las medidas emitidas por el Ministerio de Salud. Como estoy posoperada, debo de asistir al Hospital del Trauma a llevar mi terapia. Es obligatorio y no ha sido suspendida. La única medida que se tomó fue de los 5 días asistir 3 días, el cual mis medidas han sido ir con el pelo recogido y al llegar a la casa limpiar el celular, limpiar mis manos, desinfectar todo lo que tengo y cambiar mis zapatos al introducirme a mi casa con otros. En nuestra casa tomamos todas las medidas necesarias, tratamos de tener el contacto menos posible, siempre desinfectando todas las áreas y lugares donde estamos, tratando de no relacionarnos con otras personas que no sabemos con quién también han tenido contacto. Busquen maneras de divertirse, de distraerse, viendo películas, viendo series, juegos de mesa. Desde casa, mi hijo está recibiendo sus clases. En este momento, de hecho, lo está haciendo. Su escuela nos ha decidido apoyar para que la rutina siga con toda normalidad posible. Tenemos para mi hijo su jabón, alcohol en gel y nuestro jabón. Pues este es mi cuarto o tercer día en la casa, cuarentena total, no he salido, tratando un poquito como de aprovechar el tiempo, estudiando un poquito música, hablando con mis familiares por videollamada, amigos también. Recuerde que si tiene dudas sobre el COVID-19 puede comunicarse a la línea 1322, la cual funciona las 24 horas del día. Bien, en esta cuarentena, doctor, permanecemos muchísimo, bueno, o 24/7 o algunos menos horas, pero estamos mucho más tiempo. Ahí el ejercicio físico de alguna manera se ve limitado y lo que se extralimita, no de límite, sino más bien se abre el portillo es de comer en exceso. Pues sí, igual, las dos cosas no nos benefician en el manejo de enfermedad crónica. Hoy, en las recomendaciones que se estuvieron dando en la mañana por parte del Ministerio de Salud y por parte de las autoridades de la Caja también,
es claro que sí podemos salir a hacer ejercicio, y esto ya lo hemos hablado acá en otras ocasiones. ¿Cuánto ejercicio tiene que salir a hacer la gente? Sobre todo porque muchos de los pacientes que ahora se están quedando en la casa y muchas de las personas que se están quedando en la casa no tienen un programa de entrenamiento. La Organización Mundial de la Salud y las diversas organizaciones de medicina interna, de cardiología, han dicho 20 a 30 minutos todos los días como una actividad continua, caminata ligera. Eso lo podemos hacer sin aglomerarnos, es decir, podemos salir individualmente, el que vive en condominio en su condominio, el que no tenga la posibilidad de un condominio, pero pueda salir a la calle a caminar de forma individual, lo puede hacer. Hay menos carros en la calle también, entonces se disminuye un poco la posibilidad de un accidente de tránsito. En relación a las comidas, nuestros pacientes crónicos, la mayor parte, manejan alguna dieta, o dieta hiposódica, por ejemplo, para hipertensión, o dieta con restricción de carbohidratos en el caso de los diabéticos. La recomendación es que hasta donde sea posible, pues sigan apegados a sus dietas. Hay un tema aparte de ejercicio y de dieta al que me quiero referir muy rápidamente. Hemos recibido muchos pacientes con crisis de ansiedad y depresión, y probablemente el ejercicio físico los va a ayudar bastante con el tema de ansiedad y de depresión. Por otro lado, sin minimizar nunca las informaciones que se nos están dando, hay que hacer un esfuerzo por manejar ansiedad y depresión. Doctor, vamos a venir a hablar de esa ansiedad precisamente que está generándonos en todos, pero ¿qué le parece si salimos de nuestras fronteras? Porque esta alerta está en muchos países del mundo y vamos a ver qué están haciendo algunas personas en Nueva York, en Israel o en Argentina, por ejemplo. Toques de queda, desabastecimiento y otras prohibiciones son medidas que se han aplicado en varios países del mundo, y conversamos con ticos y extranjeros que las han tenido que enfrentar. En Nueva York al día de hoy son 27 los muertos y casi 3.000 personas ya afectadas que se encuentran ahorita en los hospitales. También se están poniendo carpas en diferentes parques, en diferentes lugares, para lo que es la prueba en el carro. Usted no se tiene que bajar, ahí mismo los doctores le hacen la prueba para la detección de este virus. Elías ha llegado al supermercado y ha encontrado las urnas vacías. Salí de mi casa a buscar algunas cosas básicas que necesito. Como pueden ver en mis espaldas, este es el panorama en el supermercado. No hay absolutamente nada de lo que es papel higiénico, masa, agua, leche, huevos, productos básicos, realmente no hay en ningún supermercado. En Israel la situación obligó a las autoridades a decretar la prohibición para que las personas salgan de casa. Por la noche se promulgó el estado de sitio, también que se le conoce como estado civil o estado de guerra, para darles un poquito los pormenores de lo que es el estado civil o de guerra. Eso significa que los movimientos de los israelíes están completamente controlados, ¿verdad? La vigilancia al pueblo es sumamente estricta. Todos están controlados. Ya el gobierno acá sabe, por ejemplo, por medio de tu teléfono, dónde estás ubicado y si estuviste a la par de una persona que estuvo contagiada con el virus, con el coronavirus. Desde Buenos Aires, Argentina, Javier también ha tenido que sufrir el confinamiento. Y el gobierno acá está tomando medidas fuertes pero que consideramos necesarias. De hecho, ayer se decretó que a partir de hoy tiene que haber aislamiento social provisional obligatorio. En cuanto al acatamiento, ha sido grande. Yo salí hoy en la mañana a hacer unas compras y la verdad que las calles estaban desoladas, no había nada, estaban todos los negocios cerrados, excepto por supuesto de las pulperías, los pequeños supermercados. Y yo vivo muy céntrico, es decir, que te da un buen panorama. Además, hablando con amigos, nos dimos cuenta que en general es lo que ha sucedido en todos lados. Como economista, siente una profunda preocupación. Entonces acá hay un gran problema, no solamente es combatir el virus, sino también combatir el problema económico que se nos viene.
No se olviden que hay un montón de gente que depende del día a día para comprar sus alimentos, cuentapropistas, gente en la informalidad. ¿Qué va a pasar con todo eso? Este recorrido nos deja claro la importancia de seguir las recomendaciones al pie de la letra. Quédese en casa. Nos vamos a limpiar. Entonces, pues esto se prepara normal. Uno viene, ya está lista la sopita. Entonces, por ejemplo, yo vengo y agarro aquí una patita. Esto es para no usar algunos de los utensilios para todos, sino que cada una de las cosas tiene su utensilio, ¿verdad? Lo ideal es tener utensilios separados también para las personas que van a estar con la infección. Esto lo vamos a poner. Todo esto ha estado limpio, hay que lavar todo bien, ¿verdad? Y Melania, antes de empezar, me hizo lavarme las manos más de 45 segundos. Exacto, un montón de veces. Y el alcohol gel. Préstame ese platito que está ahí, el planito. El plano. Ese. Entonces, por ejemplo, ya tenemos la sopita, entonces vamos a tomar un poquito la brócoli. Entonces, recordemos, estos son alimentos que además suben las defensas. ¿Ok? Entonces, todo esto nos va a ayudar a que esta persona que queremos tanto se sienta muchísimo mejor. El pescadito. Ay, ¿Con el pescadito? Con el tenedorcito. Ajá. Ok, el pescado tiene grasas que son muy esenciales, son bastante buenas. Y Melanie, ¿por qué es conveniente llevar una dieta baja en carbohidratos? Bueno, los estudios han demostrado que para personas que tienen problemas respiratorios, cuanto más carbohidratos simple consumen, más tos tienen. Entonces es muy importante tener cuidado. Ajá. Entonces, por ejemplo, muy rico el puré de papa, poquito. ¿Por qué poquito? Para reducir. Baja en carbohidratos. Exactamente. Entonces, fijémonos en este platito que está acá. Estamos preparando todo para que pueda ser llevado a la persona con cuidado. ¿Ok? No es como se sientan todos juntos en la casa. Sí. Es diferente, la persona tiene que estar separada. Entonces, como está separada, tenemos nosotros que entregarle la comida limpia, inocua, y nosotros mantenernos también con una distancia prudente. Y porque también lo han hablado los expertos, en estos momentos hay picos de influenza y hay resfriados y hay personas que están aisladas dentro de la misma casa, en la habitación, y para que no tenga contacto con los demás, por eso estamos preparando toda esta información y esta sana alimentación. Exactamente, esto es lentejas, que también las lentejas suben mucho las defensas. Estamos buscando alimentos que aporten zinc, alimentos que aporten vitamina D, que también nos va a ayudar muchísimo. Melania, ¿cuál sería la recomendación también de alimentos que fortalezcan a los chicos que están ahora en casa? A los chicos frutas, bastantes frutas. Piña, papaya. La papaya es altísima en vitamina D, naranjas y semillas. ¿Todo lo que son semillas? Sí, semillas. Sí, todo lo que son semillas, jugos. Ahora, vamos para acá. Ahora, entonces, aquí tenemos ya preparada la comida para nuestra persona enferma. Hay que ponerse guantes, mascarilla. Exacto. Hemos terminado todo, entonces vamos otra vez a limpiarnos otro poquito. Está bien. Uno para mí, uno para ti. Perfecto. Muy bien. Ya hemos desinfectado todo con toallitas o con algún agente que desinfecte, que limpie bastante, y lo que sigue es colocarse la mascarilla. Nosotros vamos a llevarle la comida a esta persona, ¿verdad? Entonces, las mascarillas son para el uso de personas que están trabajando justamente con otras personas infectadas. Entonces, no es para andar en la casa, no es... Hay personas que yo he visto que están haciendo ahora unas mascarillas de tela. Sí, correcto. Esas son prácticas, si a uno le da como susto, pero verdaderamente estas que son descartables tienen que utilizarse para personas que están solamente en contacto con alguien con COVID. Entonces, me la pongo. Me pongo los guantes. Inmediatamente ahí, la doctora Melania Chevo, nuestra consejera alimentaria, se coloca los guantes. Y vamos a hacerlo como si nuestro paciente aislado estuviera por allá y usted va a llevarle su almuerzo. Exacto. Súper nutritivo, que sube las defensas. Sopita de pollo, bajo en carbohidratos. Exacto. Entonces, pues básicamente, con un azafate o con alguna tablita que uno tenga en casa, nada más viene. Bueno, pero quédeseme aquí, vamos a hacerlo ¿Usted así. es el enfermo? Quédeseme aquí, y digamos que el enfermo está por allá para despedirle y agradecerle por todas estas indicaciones que creo que van a llevar muy buenos beneficios a muchas familias en su hogar. ¿Está bien? Sí.
Ahí va Melania. Ahí voy, a alimentar al enfermo. Chao. Muchísimas gracias. De esa manera queremos consejos prácticos y directos para que usted y su familia se encuentren muy bien en casa. Y más de estos consejos, Verónica. Gracias, Andrés. En esta época de teletrabajo, de escuelas cerradas, las horas de convivencia y también la cuarentena, pues a veces se complica un poco la dinámica familiar. ¿Cómo llevamos esto de una manera armoniosa e incluso le sacamos provecho? Esa es la idea que nos trae hoy, o la propuesta que nos trae la psicóloga Roxana Quiroz Camacho en esta mañana. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias, buenos días. Doctora, el ritmo frenético del día a día ha dado un frenazo de golpe. Ha sido un giro completamente. ¿Cómo nos adecuamos al ritmo de vida? Este cambio que estamos viviendo, ¿cómo lo manejamos a nivel familiar? Mira, lo principal es adecuar toda la rutina a todos estos cambios porque hay más gente en el hogar, porque tenemos posiblemente menos actividades fuera de casa, evidentemente. Tenemos que hacer un plan, una organización distinta, eso sí, siempre con mente positiva. Sí se puede hacer, pero sí tenemos que hacer toda una estructura distinta y es importante ese discurso positivo al nuevo estilo de vida que vamos a tener durante estos días en casa. Ahora, horarios y rutina, ¿cómo los readecuamos? Porque está cambiando esta dinámica. ¿Cómo nos acomodamos en casa? Sí, lo importante es sobre todo tomar en cuenta todas las áreas de nuestra vida, desde el área personal, aunque ustedes no lo crean, hasta social, el área de salud, el área de la familia, ya sea que la podamos tener cerca o que le podamos llamar o llamar por video. Tenemos también que hacernos cargo de la parte nutricional, es importante, de la parte de trabajo y de la parte de ocio. En el momento en que vos no dejas por fuera ninguna de las áreas de tu vida, vas a poder reorganizarte de una manera saludable. Doctora, vamos a presentar a continuación una nota, porque quedarse sin trabajo es una de las situaciones que más ansiedad está generando en la actualidad, pero hay gente que está haciendo de esta situación de incertidumbre una muy buena labor. Vamos a verlo a continuación. Muchos empresarios y comerciantes han mostrado la solidaridad con el pueblo costarricense y con sus empleados. En la capital, el restaurante El Lobo Estepario puso todo su menú a mitad de precio para destinar lo recaudado a pagar los salarios de sus empleados. Decidimos que era importante, luego de tomar la decisión de cerrar, una vez que la recomendación fue no, digamos, de una u otra forma contribuir a que hubiese aglomeraciones, pues liquidar todos nuestros productos para, con los fondos obtenidos, pues colaborar con el personal, ¿verdad? Porque ellos tienen necesidades como todo mundo y en este momento son nuestra prioridad. Los propietarios no tienen claro cómo sobrevivirán a esta situación. Sin embargo, aseguran que para ellos lo primero es su gente. Y bueno, la incertidumbre es enorme. En realidad no, yo creo que no hay ninguna persona en este momento que pueda augurar qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que hay que ser solidarios, hay que entender, así como yo estoy pidiendo pues que eventualmente nos ayuden nuestros proveedores con tiempo, con plazos, los bancos, sé que han lanzado algunas políticas, pues así también nosotros estamos pensando en las personas que son nuestro equipo de trabajo. La incertidumbre es tan grande que no sabemos, o sea, cuando escuchamos, por ejemplo, o hemos leído acerca de congelar contratos, nosotros no queremos hacer eso. Nos parece que es inhumano, o sea, congelarle un contrato a una persona con qué garantía dentro de 2 semanas, 1 mes, 2 meses, no, o sea, no es algo que encaja con nuestra filosofía de trabajo. Y sin embargo, pues estamos con las manos atadas, al menos con esto que estamos recaudando pensamos en ir buscando soluciones para viables, porque la gente, digo, todas las personas en general lo que ocupamos en este momento es pues el efectivo necesario para comprar nuestras cosas de limpieza, nuestra comida, garantizar nuestro hospedaje, nuestra vivienda. El Hotel Baldí, ubicado en La Fortuna de San Carlos, puso sus instalaciones a disposición de las autoridades para albergar pacientes. El hotel se solidariza con los costarricenses. Por este motivo, hemos contactado a la Comisión Nacional de Emergencias para que pueda hacer uso de nuestras 32 habitaciones en caso de un brote masivo de coronavirus.
Nuestra empresa se encuentra muy preocupada al ver que día a día suben los casos de coronavirus. Esta iniciativa surge debido a la necesidad que tiene la comunidad de un hospital, ya que únicamente cuenta con Nevares. Somos una zona turística y es un lugar donde alberga más de 10.000 habitantes. Por esta razón pensamos reforzar la labor de las autoridades de salud. Así como estos dos ejemplos, también la funeraria La Piedad puso a disposición del Ministerio de Salud cremaciones gratuitas. La Huaca ofreció los laboratorios clínicos. Bueno, definitivamente el patrono que veíamos al principio de no suspender su negocio e incluso que lo que se genere sea para poder mantener a sus empleados. Porque hay mucha incertidumbre, doña Roxana, en este momento hay mucho miedo, la economía está, lamentablemente está muy difícil la situación, pero ¿cómo lo manejamos este tipo de emociones, este tipo de sentimientos? Sí, bueno, lo que generan las situaciones inesperadas, desgraciadamente, es lo que dijiste ahorita, es miedo. Es importante que nosotros analicemos realmente de dónde viene ese miedo. Recordemos siempre que nuestras emociones vienen de nuestros pensamientos. Si nosotros tomamos una situación de una manera un poquito con una expectativa más positiva que negativa, nos va a generar esperanza. Si tomamos esta situación como medio para demostrar solidaridad mientras la espera al que pasa, porque evidentemente es una realidad, entonces nuestras emociones posiblemente no vayan a ser temor, miedo y angustia, sino espera, esperanza, solidaridad, tolerancia, respeto y por supuesto seguimiento también de reglas, pero para algo que viene mejor. Entonces, ¿cómo lo controlamos? De acuerdo a lo que me preguntás, haciendo un análisis de nuestros pensamientos. ¿Qué tan irracionales están siendo? ¿Qué tanto estoy yo catastrofizando la situación? ¿Y qué tanto estoy siendo objetiva? Es muy importante que nos enfoquemos en la solución, no en el problema. Ahora, una población como los niños, ¿cómo se le explica lo que están pasando? No pueden ir a visitar a los abuelos, tienen que estar guardados en la casa, se desesperan. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál sería el manejo? Mira, dependiendo de la edad del niño, es importante explicarle hasta donde a él le quede claro. A un niño, entre menor edad tenga, se debe explicar de una manera más simple, más concisa. Cuando te preguntan más, explícales más, pero de una manera también sencilla, simple, dándole soluciones. Acordate que los niños comprenden de acuerdo a lo que ven en los adultos. Si vos le explicás a un niño la situación, se la explicás exactamente de acuerdo a lo que escuchamos en las noticias, de acuerdo a la realidad, el niño va a entender, pero también va a entender esa parte de empatía. Cuando explicamos a un niño el porqué real de las cosas, pero los adultos actuamos con una actitud positiva, los niños van a corto, mediano o largo plazo, aún ya en su vida adulta, a desarrollar esa empatía hacia los demás y, ¿por qué no?, hasta un sentimiento de resiliencia, que es lo importante. O sea, el aprendizaje de situaciones de crisis es importantísimo para la vida ya adulta y eso lo aprendemos desde niños, ¿verdad? Muy bien. La psicóloga Roxana Quiroz, muchísimas gracias por su tiempo y por sus valiosas recomendaciones. Encantada, con todo gusto. Muy amable. Pati. Hemos comentado la vulnerabilidad que tienen las personas que padecen enfermedades de riesgo, como por ejemplo la presión alta, diabetes o problemas de corazón. Nuestra compañera Melissa Umaña nos amplía sobre este tema. Melissa, muy buenos días. Hola, gracias. Muy buenos días. Se dice que la presión alta es uno de los factores de riesgo ante un posible contagio de coronavirus. Tengo conmigo al doctor Alejandro Sanabria, él es cardiólogo de acá del Hospital San Juan de Dios y nos va a explicar un poco por qué es que se dice que estos factores de riesgo pueden representar un peligro, doctor, para una persona que tenga presión alta o un cardiópata ante un posible contagio de coronavirus.
Muy buenos días. Lo que hay que tener presente es que las personas hipertensas y cardiópatas tienen sobreexpresión de un sistema de enzimas que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde la enzima convertidora de angiotensina 2 está sobreexpresada en ellos, y es precisamente esa enzima la que se cree en estudios que se han hecho en animales que favorece la entrada del virus a los pulmones y la generación de las neumonías severas que han estado ocurriendo en estos pacientes. Doctor, una persona puede tener presión alta durante años y no darse cuenta de que la tiene. Sí, claramente. De hecho, por eso es que le llaman a la presión arterial la muerte silenciosa, porque es una enfermedad que por muchos años puede pasar asintomática, y la persona, si no tiene un chequeo rutinario, puede cursar con muchos años hipertenso sin síntomas. ¿Y en el caso de las cardiopatías? Bueno, las cardiopatías generalmente sí pueden dar un poquito más de síntomas iniciales, que el clásico es la falta de aire, que obviamente en esta época en la que estamos es un factor muy confusor, ¿verdad? Porque la gente con falta de aire hay que pensar en este momento más que pueda tener algo infeccioso que cardíaco, pero el síntoma principal es falta de aire, que puede darse por muchos meses previos a que la gente se lo diagnostique. Ahora, ¿cuáles son estas medidas, doctor, que tanto personas con presión alta como cardiópatas deben tener muy controladas, como estos mandamientos para que no tengan problemas ante un posible contagio de coronavirus? Sí, yo creo que lo más importante es seguir preservando las medidas que todas las autoridades han mencionado hasta el momento, principalmente el Ministerio de Salud, permitiendo que estas personas mantengan el aislamiento social que se debe en la medida de lo posible, extremar las medidas de higiene. Y como les digo, es una situación de que no solamente el que es cardiópata o es hipertenso está en riesgo, sino que también las familiares de estas personas sean conscientes de la situación y se protejan al respecto. ¿Qué pasa si una persona, doctor, cambia la medicación pues de manera personal, sin hacer la consulta con ustedes, con los médicos? ¿Puede representar un factor de riesgo adicional ante esta situación en la que nos encontramos? Claramente eso no es que los va a predisponer más a que vayan a ser infectados o no, lo que sí es que puede descompensarles de su presión, y efectivamente la presión alta o un pico de crisis hipertensiva podría llevarlos a tener un evento cardíaco. No debemos dejar de lado que aunque estamos en un pico de una pandemia, de una infección nueva, siguen siendo las enfermedades cardíacas y cardiovasculares las que más problemas nos dan, y precisamente lo que la gente debe evitar en este momento es descompensarse para no tener que llegar a los hospitales por otras razones innecesarias. Doc, ¿y qué pasa si alguien tiene consulta durante estos días? ¿Está igual con ese temor de si debe asistir o no, por ejemplo? ¿Qué le recomienda usted en este caso? Yo digo que en la medida de lo posible, si pueden no asistir, es mucho mejor. A nivel privado, los médicos deberíamos favorecer la asistencia virtual o el acceso a redes sociales para poder generar contacto con nuestros pacientes, y en los hospitales públicos se están haciendo medidas para tratar de favorecer a una consulta indirecta, no presencial, para permitir que la gente no salga de sus hogares. Nos han consultado, doctor, ¿cuál es un control pues adecuado de la presión y si se puede medir en los dos brazos? Idealmente la persona tiene que automonitorizarse, generalmente 2 o 3 veces a la semana. Yo les recomiendo a la gente siempre monitorícese lunes, miércoles y viernes, en la mañana y en la tarde, con el mismo aparatito en el mismo brazo, idealmente el brazo izquierdo, después de 15 minutos de reposo. Tienen que estar siempre en reposo. Idealmente 15 minutos después de haberse levantado se la toman, la anotan, y en las noches igualmente 15 minutos antes de acostarse se la toman y la anotan. Ahora, doctor, esta situación en general del COVID-19 ha generado pues un poco de histeria, si lo podríamos llamar, pánico y mucho estrés. O sea, los televidentes nos han comentado que están con episodios de ansiedad algunos. ¿El estrés puede jugar en contra de estas personas que tienen presión alta o cardiopatías en esta situación del COVID-19? Claramente el estrés es una situación que afecta a todas las personas en general. Se sabe que el estrés, por diferentes razones, puede también disminuir el grado de defensas y el sistema inmunológico, favoreciendo a las infecciones, pero con mucha más razón aquellas personas hipertensas o cardiópatas. Yo creo que lo más importante es mantener la calma, seguir las medidas de protección y quedarnos en casa de ser necesario en todo momento.
Doctor, le agradecemos mucho su participación y nosotros vamos a seguir generando información en estos casos. No dude de hacer nuestras consultas al correo mhumana@repretel.com para que podamos estar abarcando estas preguntas más comunes que se generan con el COVID-19. Bueno, y precisamente cuando hablamos de subir defensas, cuando hablamos de que estamos ansiosos, recordemos que esto baja las defensas. Hoy la chef y consejera alimentaria Marianela Sánchez nos va a dar recomendaciones que pueden poner ya en práctica en sus hogares. Marianela, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Claro que sí, porque de hecho muchas veces tenemos en nuestra casa cosas naturales que nos pueden ayudar a subir las defensas. Empecemos de una vez, Nela, ¿cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, en este caso acá tenemos un omelette. El desayuno, por ejemplo. El desayuno. Tenemos un omelette, estos con hongos, pero aquí tenemos una pequeña variación. El huevo es de pastoreo, entonces es un poquito, es más natural porque las gallinas están en su propio ambiente, entonces son menos estresadas y la calidad del huevo es muchísimo mejor. Ahora, ese huevo de pastoreo está en el omelette, pero ¿qué más le pusiste al omelette? Este tiene unos hongos salteados y le pusimos también albahaca, chile dulce, cebolla. Hay que usar todo lo que nosotros sabemos que nos puede ayudar a subir defensas en nuestra cocina. ¿El tomate se vuelve fundamental en esta tarea? Sí, de hecho el tomate orgánico tiene muchas propiedades y de hecho si queremos hacer algo diferente, o sea, como decir, ay no, es que comerme solo el omelette, entonces podemos tomar acá el tomate y acompañamos ese omelette con tomatito, que además le da un sabor buenísimo. Y también tenemos la opción de empezar a hacer otra vez jugo de naranja como lo hacían natural. Exactamente, como lo hacían nuestras abuelitas. Exprimido en la mañana. ¿Cuál es la recomendación? ¿Una naranja es suficiente? Bueno, eso depende de la persona. Si vos me preguntas a mí, yo necesito mínimo 2 vasos de jugo de naranja porque me encanta. Ok. Entonces, bien, ¿qué tenemos por aquí? Esto es también, nos puede servir para desayunar. Esto es una repostería keto, entonces es baja en carbohidratos, pero se complementa muy bien con ciertas semillas de amapola, limón, lavanda, también tiene chocolate. Y ahorita hay una variación, ya tenemos miel de chiverre keto. Ah, por aquí la tenías, es esta, ¿verdad? Ajá. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo predominante en esta miel de chiverre keto? La variante es los carbohidratos. Por ejemplo, la miel tradicional lleva mucha azúcar. La keto lleva stevia en este caso. Ajá, vean ustedes, qué maravilla. Así que tenemos alternativas para todos. Por aquí, para los que les gusta tomar de desayuno, de merienda, este tipo de semillitas. Por ejemplo, para los que quieren algo diferente para merendar, entonces acá tenemos una granola hecha en casa. ¿Cómo la hacemos en casa? Compramos las semillas de girasol, pasa, avena, cereales, almendras, nueces. Le podemos poner un poquito de chocolate oscuro, ¿verdad? Entonces, si la quieren endulzar, igual con miel. Ok. O también he visto casos de personas que son intolerantes a la lactosa, entonces está la oferta de la leche de cabra. Ah, bueno, que es un sustituto perfecto para todos los intolerantes y además estamos añadiendo nutrición a nuestro organismo, que es lo que necesitamos. Y subiendo defensas. También para estar tomando a ratitos, cuando estamos ahora que estamos tanto tiempo en casa, entonces tenemos lo que es la kombucha. ¿Cómo se prepara la kombucha? Es con kefir y fruta, y entonces se hace el proceso de fermentación. Entonces es una bebida sumamente saludable y alta en probióticos. Ok, por aquí tenemos ya platos, digamos, como para el almuerzo o cena. ¿Cuál es la recomendación? Este es para el almuerzo. Por ejemplo, acá lo que tenemos, este es un pollo, pero en lugar de hacerlo como lo hacemos a la plancha o en el sartén, entonces en este caso lo hicimos al horno, pero envuelto en hoja de plátano. Pero vean qué rico, y además con cebollita, chile dulce para darle mucho sabor. Y entonces preparamos un aderezo para marinar el pollo con aceite de oliva y romero. Y romero, ok. ¿Y el zucchini y la berenjena qué le pusiste, Marianela? El zucchini y la berenjena están igual al horno con queso mozzarella, porque también necesitamos incluir lácteos en nuestra dieta.
Por aquí tenés cena. ¿Qué podemos cenar que que sea la receta ideal? Bueno, en este caso tenemos una cena muy liviana, pero el hecho de que sea liviana no quiere decir que deje de ser rica. Entonces tenemos un espagueti con quinoa acompañado con una brócoli. Y tenemos una súper ensalada que igual la podemos usar para cenar, para almorzar o para merendar. Para cualquier hora del día. Entonces, esta ensalada lo que tiene es hoja de lechuga, ¿verdad? También tiene espinaca, tiene kale morado, kale verde, arúgula, semillas, y lo podemos aderezar con vinagre de manzana, aceite de oliva. Podemos hacer el aderezo que deseamos. Ok, eso está en la creatividad de cada uno y en los gustos, y aquí están las recomendaciones para que usted de manera saludable se alimente y suba esas defensas para mantener en jaque a ese virus. Sí, y aparte de eso, no quiere decir que no nos demos un gustito en la tarde o en la noche, porque podemos preparar un delicioso pan. Este es un pan de limón con semillas de amapola, y lo acompañamos con un helado artesanal de arándanos. Entonces tenemos todos las vitaminas. Las alternativas para darnos esos gustos. Imagínense ustedes, ahí lo tienen, con el tecito, con el cafecito para la tarde, con lo que usted guste. Pero lo cierto es, cuídense, aliméntense bien. Marianela, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Feliz día para vos. Igualmente. Pero bueno, y con esta situación del COVID-19, nuestro ingreso a casa debe ser diferente. ¿Cuál debe ser la rutina adecuada para no poner en riesgo a nuestra familia? Acá se la explicamos. Muy buenos días, amigos de Giros. El día de hoy vamos a ver el protocolo al ingreso de casa sobre la limpieza en estos momentos de emergencia y algunas sugerencias que les vamos a dar. El paso número 1 cuando ingresamos a nuestra casa sería ingresar a nuestro hogar, quitarnos la ropa, quitar todas las llaves, billetera y cosas que andamos y ponerlos en un lugar seguro. Exactamente, llego a mi casa, de hecho, me quito lo que traigo puesto y me baño, me desinfecto las manos y prosigo con los quehaceres. Espero refrescarme un poco y luego me baño, me cambio primero y apenas pueda me baño. Una vez de que se quitaron la ropa, vamos a proceder con el lavado de manos. Fundamental, y aquí hago un paréntesis, esta zona en sus hogares es crítica, tiene que estar bien limpia. ¿Por qué? Porque si después de lavarnos las manos y este lugar está sucio, nos vamos a volver a contaminar en esta área. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar jabón, vamos a humedecer un poco una de las manos, cerramos y empezamos con la técnica de lavado. La palma de la mano y del codo para acá. Del codo para acá. Son al menos 20 segundos en los que vamos a estar bien seguros de que estamos limpiando absolutamente toda la superficie de las manos, ¿ok? Sí, yo me lavo las manos cada 5 o 10 minutos, o sea, incluso aquí que estoy con mi trabajo, estoy tocando plata y entonces cada vez que toco plata hoy me lavo las manos con jabón y todo y después me echo gel y sea el aseo total, ¿verdad? Como dice. Pon las manitas. Y de aquí Matías, todo de aquí para acá y de aquí en las manos. La limpieza es fundamental para que controlemos el virus y seguir al pie de la letra el mandato que está haciendo el ministro de Salud, que están haciendo un trabajo absolutamente excepcional. La cocina de hoy es presentada por Secretos de Cocina de los Productos Unilever.
Bueno, llegó el momento de chinear a la familia que está en casa preparando unos deliciosos pancitos con hierbas y queso. Y para eso, nuestra experta en la cocina, Gina Villegas. Bienvenida, Ginita. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Y aquí, todos en casita, que estamos aprovechando este tiempo, vamos a hacer esta rica receta. Son unos pancitos muy fáciles y son un poquito diferentes porque llevan un ingrediente especial. Vamos a colocar la harina, son 2 tacitas de harina, lo que yo estoy utilizando. Puede ser quesito parmesano, puede ser quesito bagaces, ahí el que ustedes tengan en casa. Ahí están los ingredientes en pantalla y esto puede ser una muy buena dinámica para que toda la familia cocine en casa. Y compartamos ahí un ratito juntos. Coloqué polvo de hornear, vamos a colocar la hierba seca que voy a utilizar yo, es la albahaca, pero podemos variar el tipo de hierba, puede ser que tengan romero, orégano, tomillo, cualquier otra hierba, no importa, ahí lo podemos variar. Vamos a mezclar, esto es muy fácil, yo lo voy a hacer en la batidora para no embarrarnos mucho las manos ni nada, pero ustedes lo pueden hacer también a mano. Le vamos a incorporar el ingrediente estrella, el que nos va a dar el sabor y la cremosidad que necesitamos para estos pancitos, que son la mayonesa Lizano limón. Vamos a incorporar la mayonesa. Ahí está, mayonesa Lizano, y en esta oportunidad con limón, deliciosamente cremosita, con lo que sea. Utilícela en las diferentes recetas y que no puede faltar en la mesa de su hogar, la mayonesa Lizano. Es muy importante, Padre Mix, porque estamos utilizando la mayonesa solamente como la grasa y el huevo, sustituye ambas, ¿verdad? Está sustituyendo esos ingredientes. Sí, la grasa, y entonces es un pancito muy rico, es un pancito muy práctico para desayuno, para tomar cafecito por la tarde. Aquí vamos incorporando la leche poco a poco, nada más para que se una. Igual, si lo vamos haciendo a mano, nada más vamos ahí amasando. Gina, para unir. ¿Una leche completa o se puede sustituir por alguna otra? Yo estoy colocando, es una taza de leche, digamos, lo que vamos a utilizar. Y podríamos utilizar también un poquito de natilla, media de natilla y media de leche. Me gusta utilizar en estos pancitos a mí un tipo de leche entera, porque me da un poquito más de grasa, más sabor, más consistencia, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer de esta forma. Son unos pancitos muy fáciles de preparar, son muy prácticos. Nos vamos a venir a este otro lado. Aquí tengo un poquito de harina extra. Y nuestro público ahí tiene el tip de cocina. Puede usted agregar jamón o tal vez cebollino, ¿verdad? Ahora que usted nos decía de las hierbas. Ajá, quedan muy ricos también con especies. Podríamos colocar también, si quieren, chile, cebolla, culantrito también. Ahora, no sé si tal vez el chile dulce que se nos ha dicho y hemos aprendido aquí en Giros, que es una gran fuente de vitaminas, nos puede ayudar a levantar las defensas. Claro, entonces podemos colocar chile dulce, culantro, tallitos de apio también. Vamos a unir la masa. Es una masita bastante suave y manejable. Esta esponjosidad que tiene el pancito nos lo va a dar la mayonesa, eso es muy importante. Nada más vamos a unir, que esté todo aquí bien. Yo tengo unos moldecitos que son estos, que son de silicón. Podría ser que ustedes no tengan el moldecito, entonces los vamos a hacer en una bandejita igual que esté engrasada. Estos que yo tengo acá los hice en estos moldecitos, entonces se me forman. También los pueden hornear en los moldecitos de cupcake, que también podría ser una opción. Y si no, también pueden hacer las bolitas y hacer el bollito, el pancito, como ustedes quieran. Aquí como un bollito. Bueno, y ahí está el dato curioso en la pantalla para que usted le pegue una chequeada. Cómo utilizar la mayonesa Lizano limón para obtener la misma esponjosidad y ese sabor en cada una de las recetas. Claro que sí, por eso es que recuerden que estamos acostumbrados a que utilizamos la mayonesa solamente como para ensaladas, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta que la podemos utilizar en muchas cosas más en la cocina. Ve, si lo voy a hacer en un moldecito, nada más engraso y coloco la pelotita ahí. Queda ahí como a 3/4 partes, para que pueda crecer. Igual podemos hacer el bollito, podemos hacer una bolita. Vean que es una pasta súper manejable, es muy rica. También podría ser que le coloquen un poquito de tocineta tostada, de la que tostamos en microondas, que también podemos hacer, tocineta tostada, y se la incorporamos. Ahora, Gina, aquí es un reto para la creatividad de los que están en casa. Claro. Y que quieran comerse un delicioso pancito con hierbas y con el toque especial de cada uno. Que cada uno le sabe dar. Sí, claro. Y aprovechamos porque estamos todo esto acá. Vamos a terminar.
Vamos a ir a un horno precalentado, 350 Fahrenheit, durante 20 o 25 minutos. Vean, los tiempos de cocción que uno recomienda son aproximados. ¿Por qué? Porque cada quien conoce su horno. A veces tenemos un horno de gas que es súper rápido y en 15 minutos están, y ya si está cocinadito y doradito lo podemos dejar en ese tiempo. Vean, aquí hice unos más vacíos para que ustedes vean que también, o sea, igual podemos rendir un poquito más, hacemos bolitas más pequeñas o ahí para que acomoden al tamaño de cada uno los quiera hacer. Pero la opción está, la receta es muy práctica, ingredientes que todos tenemos en casa. Vamos a retirar esto, yo me voy a lavar Gina, las manitas. y me parece sumamente ingenioso que los chicos en casa puedan colaborar y hacer sus figuritas, sus formas, y colaboren también todos ahí en casa, ¿verdad? Claro, porque así podemos pasar ahorita las Pueden tardes. hacer unos pancitos, unas bolitas. Podemos hacer bolitas, podemos hacer como rosquitas, podemos hacer unos nuditos, todo esto lo podemos hacer. Y después de que ya tenemos esto acá, si es en un molde de estos como de silicón igual, que yo estoy utilizando, siempre horneen sobre una bandejita, porque es muy peligroso cuando vamos a llevar esto acá al horno que se nos mueva. Entonces siempre en una bandejita, nada más colocamos acá, llevamos al horno acá, 350 Fahrenheit, horno precalentado siempre, que es muy importante. ¿Y ahí van a durar cuánto 20 tiempo? minutos. Aproximadamente. De 20 a 25 minutos, cada una conoce su horno, como les decía, es un tiempo promedio lo que vamos a tener en el horno, pero ya nos van a quedar unos pancitos tan ricos y esponjositos como estos. Vamos a mostrarlo ahí en la cámara. Véanlo, ahí está. Esponjosito. Ahora, a eso le puede añadir alguna otra cosita podríamos igual ponerle quesito crema, mantequilla. Es más, los podemos partir hasta la mitad y hacer como una hamburguesita, lechuga, tomate, jamoncito y hacemos como un pancito. Todo esto lo pueden hacer, ya hay la imaginación ustedes en la casa para que tengan una buena idea más que puedan preparar. Aparte de eso, Padre Mix, después de que preparemos toda esta receta tan deliciosa, Mayonesa Lizano les invita en casa que vamos a tener mucho cuidado en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Si estamos enfermos, recordamos quedarnos en casa y buscar el doctor, si es necesario hasta usar la mascarilla, ¿verdad? Tenemos que usarla. El lavado de manos, que es muy importante. El saludo. Qué importante, y mantener la distancia. ¿Verdad? Mantenemos la distancia. Se puede 2 metros. Es mejor, ¿verdad? Igual recuerden a la hora de estornudar y de toser, ser prudentes como lo tenemos que hacer. Porque no hacemos nada con preparar cosas tan deliciosas, pero si no cuidamos la salud no vamos a poder disfrutar de nada, ¿verdad? Entonces, exactamente. A cuidarnos, que es muy importante. Saludos y amor siempre podemos dar de otra manera o después vendrán momentos para disfrutarlos mejor en ese aspecto. Y ahora a cuidarnos, no hay de otra, ¿verdad? A quedarnos en casa, que es lo más importante. Gina, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y por esta iniciativa tan deliciosa. Muchas gracias, nos vemos si Dios lo permite. Chao. La cocina de hoy fue presentada por Secretos de Cocina de los Productos Unilever. Bueno, y les seguimos brindando consejos ahora de maquillaje. Cuando voy a maquillarme en este momento, no solo es la manera en que me están maquillando, sino los productos y la manipulación de los mismos a la hora que lo ponen en mi rostro. Con estos consejos tan valiosos, nos despedimos el día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana a las 8 de la mañana y a que se quede con los compañeros de Giros de la Fama. Bendiciones. Hola, muy buenos días amigos de Giros. El día de hoy les vamos a hablar cuáles son los cuidados que ustedes como clientes tienen que tener cuando van a un lugar a maquillarse. En primer lugar, es importante siempre considerar la imagen y la presentación de la persona que los va a atender. Entonces, verificar que todos los productos se encuentren en un perfecto estado, que estén limpios, ¿verdad? Y que no estén expuestos a cualquier otro tipo de cosas como alimentos o químicos que vayan a causar daños en nuestra piel. Es importante también verificar la parte de las brochas, que estas estén siempre limpias, ¿verdad? En dado caso, si el producto fue usado anteriormente en alguna clienta diferente, tienen que verificar que se utilice algún líquido o producto para desinfectar la brocha cuando pasamos de una clienta a otra. Entonces, eso va a garantizar que no se realice una contaminación cruzada. En cuanto a algunos productos en específico, sí tenemos que tener más cuidado aún. Por ejemplo,
En la manipulación de labiales, a la hora de aplicarlos a las clientas, nunca se puede hacer directamente al labio de la persona. Entonces tenemos que agarrar el producto, colocarlo ya sea en una paletita y con una brochita proceder de esta manera a hacer la aplicación en la persona. Así se evita todo lo que va a ser cualquier tipo de contaminación. También hay que considerar el tipo de producto que estamos trabajando. Entonces, como estamos manipulando piel, es una parte muy delicada. Tenemos que procurar utilizar productos que sean hipoalergénicos, que no sean testeados en animales y que no contengan químicos ni parabenos. Es importante también que las clientas nos informen a nosotros como maquillistas si tienen algún padecimiento en especial, si son alérgicas, por ejemplo, al látex, ¿verdad? Que cuando colocamos las pestañas, la mayoría de gomas de pestañas contienen látex para así tener los cuidados necesarios.